¿Sabías que en el Perú más del 80% de los jóvenes universitarios usan internet y redes sociales diariamente, pero solo una minoría se siente vinculado fuertemente a su identidad cultural? En esta investigación vamos a analizar la relación entre la identidad nacional y el uso de las redes sociales en estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro objetivo principal es analizar cómo las redes sociales influyen en la percepción y representación de la identidad y cultura peruana en estudiantes de primer año de medicina. Queremos identificar las representaciones culturales que los estudiantes perciben en redes, cómo viven su identidad nacional a través del contenido digital y si hay diferencias según características o uso. Este estudio es importante para diseñar estrategias que fortalezcan la identidad cultural desde la educación universitaria. Primero definamos qué son las redes sociales. Son plataformas digitales como TikTok, Instagram y Facebook que permiten la interacción y difusión de contenidos culturales entre jóvenes. En este mismo sentido, la identidad nacional es un conjunto de elementos históricos, culturales y simbólicos que nos unen como peruanos y expresan nuestro sentido de pertenencia. Esto nos lleva a la cultura peruana. Por su parte, es dinámica, diversa y está en constante transformación. Es decir, las redes sociales influyen en cómo los jóvenes contribuyen y representan su identidad cultural, sirviendo como un espacio para expresar tradiciones, pero también para adoptar nuevas costumbres y patrones globalizados. Por ello, es crucial entender esta relación para preservar y fortalecer nuestra identidad desde el entorno digital. Para estudiar la influencia de las redes sociales en la identidad cultural, realizamos una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal. Nuestra población fueron 113 estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes respondieron un cuestionario digital con preguntas en escala Likert. Ese instrumento fue adaptado de estudios previos y validado garantizando confiabilidad y validez en los resultados. Los datos se analizaron con estadística descriptiva e inferencial mediante el software SPSS. Con esta metodología buscamos obtener un panorama claro y preciso sobre la relación entre redes sociales e identidad cultural. Los resultados descriptivos muestran que la mayoría de los estudiantes participantes tienen un uso moderado de las redes sociales, principalmente para fines recreativos y de comunicación. En cuanto a la percepción cultural, los estudiantes valoran medianamente los elementos de identidad nacional, ya sean como símbolos patrios, tradiciones y la diversidad cultural del Perú. En esta destaca especialmente la dimensión mental y emocional del autocuidado. Aunque la relación entre el uso de las redes sociales y la identidad cultural es mínima, esos datos reflejan una percepción consciente, pero con poca aplicación constante en la vida diaria. Los análisis estadísticos mostraron que no existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y la percepción de la identidad cultural en los estudiantes. Aunque las redes sociales se utilizan principalmente con fines sociales y recreativos, no se vincula directamente con el fortalecimiento de la identidad nacional. Esto indica que, para los jóvenes, las redes sociales son más espacios de sociabilización global que de reforzamiento cultural. Entonces, estos hallazgos resaltan la necesidad de estrategias que promueven un uso más consciente y cultural enriquecedor de estas plataformas. En conclusión, los estudiantes reconocen la importancia de la identidad cultural y el autocuidado, aunque no siempre lo aplican de forma constante. La investigación mostró que el uso de redes sociales no influye de manera significativa en la percepción de identidad nacional, pero sí refleja la realidad de espacios globales de socialización. Por ello, recomendamos implementar estrategias institucionales que fortalezcan hábitos de autocuidado y autoconciencia cultural desde el inicio de la formación universitaria. Con estas acciones se puede promover una identidad cultural más sólida y un compromiso activo con nuestras raíces.